volviendo al punto del auge de la ultraderecha, cuando uno mira Sudamérica, vemos que este domingo va a pasar lo mismo, más de 30 millones de colombianos votan entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. Y justamente pareciera que los colombianos no están votando tanto por un candidato, sino contra algo, porque unos tienen miedo de que continúe el proyecto político de Petro, perdón, y otros tienen miedo de que vuelva a una derecha mucho más dura. ¿Es una elección marcada más por el miedo que la esperanza, tú dices, Rafa? ¿Cómo lo marcarías? Esa es una pregunta muy interesante. De partida, las últimas elecciones y las redes sociales, después voy a entrar a eso mejor. La confrontación, en lugar del diálogo, de la comparación de ideas, la confrontación, decirle al otro que es un payaso, decirle al otro merluzo, decirle ¿cómo se llama? Castigo, decirle la guatona a Michelle Bachelet, disculpen el lenguaje, o piraña a Piñera, y doy ejemplo de los dos lados, ¿no? Yo fui muy crítico con el presidente Kast cuando era candidato, pero hoy día es el presidente Kast. La investidura de su cargo obliga a tener respeto por aquello. Uno no está insultando a José Antonio Kast, está insultando al presidente de la República. Entonces, y acá vamos a asignar culpas, digamos. La derecha, la ultraderecha, empezó con esto de la mano de Steve Bannon y de Donald Trump. A denostar al otro, a confrontar, a hacer esta suerte de circo romano donde un público enfervorizado aclama al que derrama más sangre, digamos, aunque en realidad en este caso ninguno de ellos podría derramar sangre, son gente que normalmente sale corriendo cuando ve combo. Entonces, eso ha llevado a una simplificación absurda del debate. No hay debate, hay un enfrentamiento de eslogans. Hay un sacarse en cara los errores, las deshonestidades, no son lo mismo, la corrupción, pero no hay una real capacidad de dialogar y decir, yo propongo esto. No, vamos a tener más policías. No, vamos a echar a 330.000 venezolanos. No, era una paradoja, la hipérbole. Entonces, ese discurso, ese debate vacío es el que produce estas votaciones donde se da por una parte el miedo, pero por otra parte se da la lógica simplista del populismo. Cualquier persona que te proponga una solución fácil a un problema complejo, inmediatamente para mí entra en sospecha de populismo. Inmediatamente. El ejemplo para ustedes que son niños, digamos, Fra diciendo, yo termino con la UEF en 5 minutos. Desde esa patraña hasta ahora hemos conocido una infinidad de candidatos que proponen soluciones muy simples a problemas muy complejos y no quiero sonar reiterativamente crítico con el presidente Kast cuando dice una zanja y cerramos la frontera. Fue simplista. Entiendo que esas son las lógicas de la competencia de los candidatos, pero aspiro a un país donde tengamos una competencia de ideas más elevada. El presidente Boric también tuvo declaraciones como hay que reformular entero a Carabineros. No es tan fácil. No era reformular el concepto, era más duro todavía. Era como refundar Carabineros. Claro, y ojo, yo siempre he tenido una visión de que Carabineros tiene una estructura militar de oficiales y suboficiales que al menos debería volverse más flexible. Pero no es venir y decir vamos a refundar Carabineros sin meterse en el problema antes, sin analizarlo. Rafa, quiero tomar una palabra que ocupaste, simplista. Y la diferencia que tiene la palabra simplista con ser simple. Porque la palabra simplista implica que tu simpleza es dañina. Y el simple es que tu simpleza es aporte, por decirlo así. Perfecto. Cuando tú eres simple, sabes diferenciar muy rápido. La gente ocupa el concepto simple como algo negativo. Yo encuentro que lo simple para mí es un aspecto... complejo, es complejo ser simple. De hecho, llegar a la simpleza requiere mucha complejidad para entregar algo entendible. Y con esto quiero volver a Colombia. No es lo mismo ser simple que ser simplón. Claro, totalmente. O sea, tenemos simplista, simple y simplón. Y quiero irme con esos conceptos a Colombia, porque de la Espriella, según la última encuesta, tiene 51 en la silla vacía, en Guaromo, que es otra encuesta, 52,6, en Atlas Intel 51, en el Centro Nacional de Consultoría 48,6, y todos los sondeos está unos 7, 8, 6 puntos sobre el candidato de la izquierda a la izquierda de Petro, que es Iván Cepeda. En la primera vuelta ganó con un 43,8 a Abelardo de la Espriella, que tiene toda una estética, que tiene la barba bien cortada de Bukele. Tiene el símbolo del tigre, que es una réplica o un remix del león,
de Javier Milei y, por supuesto, el manual que te entregó Steve Bannon, Donald Trump y toda la alt-right Milei estadounidense. también. Sí, claro, Milei con león. su tigre. En este caso un tigre para no ser igual. No, Milei con el león, que la renga siempre le ha molestado que use ese tema. Claro, y entra, es como su opening de lucha libre, Sí, como sí, con sí. los luchadores chilenos cuando entran con una canción. Y él hemos con la selección, con la camiseta de la selección Colombia, que por cierto ayer ganó en el Mundial, buen estreno sudamericano también, que no estaba yendo mal, y tuvo un problema con la confederación también, con la Federación Colombiana por el uso del símbolo patrio. Entonces, Y mira el saludo. claro, vemos ahí a este candidato, y yo creo, vuelvo a la palabra simplista y simplón, porque yo creo que la ultraderecha sabe ser simplista, sabe ser simplona, pero también sabe ser simple. Y ese simplismo Claro. logra ganar porque es simple, porque te dicen, vamos a echar a todos los inmigrantes ilegales. ¿Cómo? No importa, después lo vemos. Pero el mensaje es clarísimo. Entonces la izquierda se complica mucho para explicar cosas que son súper complejas, pero no llega a la simpleza, que tal como dijo la Yeri, es súper complejo ser simple. Yo me acuerdo inmediatamente del problema cuando se discutió acá las intercepciones telefónicas móviles. ¿Te acordás que es una mochila que va capturando señales de móvil y conversaciones para poder triangular desde dónde se hacen y a quién se hacen? Que me parecía a mí una medida maravillosa en la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué eso pusieron parte de la izquierda en Chile? Porque les recuerda las medidas de intrusión de las policías políticas. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo. Y lo mismo en todos los países que sufrimos dictaduras militares. La izquierda tiene un complejo, ¿te acuerdas? Para el terremoto, cómo se demoró la idea de desplegar militares, cuando históricamente en Chile siempre se han desplegado militares después de un desastre Por natural. el trauma de lo que implicó la dictadura de Pinochet. Exacto. Y lo mismo pasa en Colombia, me parece a mí. Pero cuando tú ofreces una solución simple, como Bukele, ojo, yo conversando con destacados fiscales chilenos, me han dicho, pero, a ver, lo de Bukele es un ejemplo que uno tiene que estudiar aparte, porque grandes problemas tienen grandes soluciones. Y cuando Bukele llega al poder tiene un país con una cantidad de delincuencia proveniente de las maras que venían de Estados Unidos que supera con creces cualquier visión, que superaba, creo que en 40 veces el caso más grave de homicidios por 100.000 habitantes de toda Latinoamérica. Después de él, el que venía tenía 40 veces menos. ¿Cachai? Entonces, me parece a mí que la derecha sabe ofrecer soluciones simples, sabe despejar el diálogo, y eso es bueno, porque muchas veces el diálogo se llena de estas resquemores, de estos prejuicios, pero que también, con una facilidad espantosa, cae en el simplismo o convence gente convirtiéndola en simplona. ¿Cachai? Entonces, a mí me parece que, a ver, y por ejemplo, una de las candidatas a la presidencia de la República, Evelyn Matei, conoce de gobierno, conoce de políticas públicas, y yo a ella no le escucho discursos simplones. ¿Por qué no le fue bien en las elecciones? Porque estamos dominados por un discurso simplón. Y a mí me parece que mientras los públicos, las audiencias, no se instruyan un poco más, y no quiero echar la culpa a la audiencia solamente, digamos, los medios no cumplen tan bien con la necesaria función de decirle a un... Voy a poner un ejemplo que me pasó. Una diputada, creo que era, de la izquierda chilena, que me dice, no, y además la contaminación que produce la zanja en el norte con el polvo que llega a la ciudad. Le digo, ay, yo soy del norte. El viento siempre lleva polvo a la ciudad. Eso no es un argumento válido. Hay otros que lo son. Entonces, cuando tú llegas a que cualquier argumento sirve, pasa lo que estamos viendo en toda Latinoamérica. Discursos simplistas, después, en el caso más extremo, Milei quitándole la plata a los jubilados, que no tienen poder de presión, evidentemente. En Chile, recortes a todos los ministerios, incluyendo educación y salud, que es una locura. Entonces, la ultraderecha ha profitado muy bien de eso, pero no le neguemos el mérito. Sabe distinguir un problema y destacarlo. Y ahí las oposiciones de centro y de izquierda no han sabido estar a la altura, fallan en la comunicación. Eso lo ha dicho Vidal, Pancho Vidal, acá lo ha dicho, y lo ha dicho donde quieran escucharlo, digamos. Y en ese punto, ¿tú crees que también, por ejemplo, volviendo a Colombia, bueno, vemos que este fenómeno colombiano no es original para nada? Porque lo vemos en Chile, en Argentina, Bukele, bueno, Perú, en con Perú Keiko. también se viene también. Dicen que Keiko ya Fujimori. está lista con Sí. el nuevo conteo. Habían 30.000 votos de diferencia y 200.000 votos por contar.
Eso para mí va a ser voto a voto, pero me recuerda mucho a Lavín Lagos. Va a ser ajustado, pero va a ser una victoria y mutis por el foro. Entonces mira, Colombia de derecha ultra probablemente este domingo 21 de junio votan 30 millones de colombianos, ¿no? Tú conoces Colombia, estuviste ahí reporteando, ¿no? La sociedad colombiana, que tú la conociste, ¿abrazaría a un candidato del Espriella? Que como nos dicen las encuestas parece que sí. La sociedad peruana, que tú también la conoces, parece que por cuarta vez y final va a abrazar a Keiko Fujimori. La sociedad chilena está abrazando a Kast. La sociedad chilena abraza a Milei. Y cuando digo abraza, lo digo con Z, no con S, para que no se confundan. Pero están ganando. Sí, están ganando. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta candidata colombiana que la secuestró la FARC, que estuvo como 8 meses secuestrada? Ahora no me acuerdo el nombre, pero yo entrevisté al esposo de ella cuando estaba secuestrada, en plena auge. ¿Paloma Valencia? Ingrid Betancourt. Yo entrevisté al esposo y él me decía, y nunca me voy a olvidar de la frase que usó. Dijo, la gente está tan mamada de esta guerrilla. Mamada significa harta, hastiada, aburrida, desilusionada con el sistema, que votó por Uribe, que era muy de derecha y en algunos casos bastante cuestionable, digámoslo, pero que terminó poniéndole a la guerrilla un cerco. Usó aviones artillados, usó todo lo que tenía. Me acuerdo que las medidas, por ejemplo, fue sacar a los policías que estaban de punto fijo cuidando autoridades. Dijo, se acabó. Todos los policías y los militares se me van a la trocha, a la selva, a combatir con la guerrilla. Y me parece que, usando sus propias palabras, en toda Latinoamérica la gente está tan mamada de problemas como la delincuencia, como el problema de la aplicación de justicia en casos súper evidentes, como los casos de corrupción, que la izquierda los ha tenido y muchísimos, que busca soluciones radicales que ofrecen en muchas ocasiones, no generalicemos, ofrecen soluciones simplistas o simplonas. Punto. Aparte, todos los analistas políticos y todos los políticos lo reconocen, digamos, uno tiene un plan de gobierno. Todos los más o menos fino, más o menos detallado, digamos. Hay ejemplos claros ahora de planes de gobierno como plan de seguridad que no estaba ni fino, ni detallado, ni establecido siquiera. Pero con suerte, tú tienes que dedicar el 50% de tu energía al cumplimiento del programa y el otro 50% se te van a apagar incendios. Porque cuando tú estás en el gobierno, cualquier cosa se te puede convertir en un incendio. El caso de los haitianos, los niños haitianos. Un incendio que surge ahora y que hay que dedicar una enorme cantidad de energía. La tontera de las acusaciones constitucionales que hace que nuestros legisladores, a los cuales, ojo, no quiero sonar despectivo ni mucho menos, pero a los cuales se les paga con los impuestos de todos los chilenos para legislar, estén preocupados, porque cuando hay una acusación constitucional se postergan todas las votaciones. ¿Cachai? Se dedica solamente a analizar las acusaciones constitucionales. Cuando tú tenés 5 acusaciones constitucionales, como ocurrió en el gobierno de Boric, cuando eso era Montes, me parece, en la época de Montes ya tenían 5, significa que en 5 oportunidades leyes como levantar el secreto bancario se postergan para otra ocasión porque estás preocupado de una acusación constitucional. Yo creo que, 1, la gente está mamada de aquello. 2, los gobiernos dedican mucha energía a solucionar estos problemas, los oficialismos y las oposiciones, pero el gobierno, tanto en Colombia como en Perú, como ha ocurrido en Chile, como le ocurre a Milei, cuando dicen voy a cumplir tales y cuales promesas, saben que no es así, o deberían saberlo, y después pasan la mitad del tiempo convertidos en un patito de tiro al blanco, en la gente a la cual apedrea el público. Entonces, yo esperaría a ver qué tanto éxito tiene la ultraderecha en Colombia, porque Colombia no es El Salvador. La FARC o los movimientos políticos que resultaron de la desmovilización de la FARC son movimientos políticos súper organizados y vienen del mundo de la guerrilla. De la guerrilla, además, de la guerrilla clásica, de la guerrilla guevarista. Son súper disciplinados. ¿Cachai? Entonces, hay que esperar.
Pero es preocupante que los discursos, y vuelvo al punto original, que los discursos tan ramplones se tomen en la política. Y hablando de discursos, claro, por el otro lado está Iván Cepeda, ha intentado moderarse, descartó una asamblea constituyente, habló de una reforma de salud más gradual y también buscó acuerdos más con sectores de centro, tengo entendido. Uh-huh. Y eso suele suceder ahora justamente cuando pasas a segunda vuelta. Pero justamente la campaña se tensionó todavía más con la detención de Beto Corral en Estados Unidos. Uh-huh. Petro habló de persecución política, Estados Unidos dice que es solamente un problema migratorio y por supuesto la pregunta es inevitable porque incluso cuando la detención tenga fundamentos migratorios, Uh-huh. sucede justo días antes de la elección. ¿Tú crees que esto ayuda a Cepeda? Sí, lo ayuda. Lo ayuda porque además Petro en el sector de su votación, de nuevo, perdonen la autorreferencia, cuando estuve en Colombia hablé con gente de la guerrilla, me metía a la zona de la guerrilla, con gente tanto de mucha instrucción política, con adolescentes de 16 años con un M16 en la mano, ¿no? Eso en la selva, ¿no? Sí, era en San Vicente del Caguán, donde yo entré en el primer vuelo en el cual entraron civiles después de la remilitarización de San Vicente del Caguán. Tú te alejabas 2 kilómetros y te cobraba peaje la guerrilla, no te lo cobraba el Estado. Y en la ciudad de San Vicente, una patrulla policial circulaba con fusiles, eran 8 tipos con fusiles, con 8 cargadores más 2 bolsillos llenos de cargas de balas. Esa era la policía, no el ejército. Imagínate el despliegue. Pero la confrontación que ha tenido Petro con Trump en más de una oportunidad le habla a ese público, porque los integrantes de la guerrilla y otros políticos también me decían, claro, según el discurso oficial de Uribe y de Estados Unidos, no hay fuerzas militares de Estados Unidos en Colombia. Me dicen, pero yo los he visto bajándose de los Black Hawk, yo he visto personal militar, no solamente asesores, operativos, gente que viene con armas a enseñar cómo combatir a la guerrilla. Ese público tiene con Estados Unidos una tirria espantosa, porque fue Estados Unidos el que desde el escándalo de Irán-Contras, digamos, subvencionó las guerrillas de ultraderecha, como la de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, a ese público lo que hace un aliado natural de la derecha como es Donald Trump le cae muy mal. Quiero preguntarte, ¿es más probable, bueno, lo dicen las encuestas, quiero también tu perspectiva, Rafa, para ir cerrando el tema Colombia, sumo a Perú también, que están recontando, bueno, día 99.2, faltan que llegue unos votos extranjeros, pero ya Keiko va a tener una diferencia más o menos de un 0.1% en total, que para estos efectos es mucho, y en Colombia las encuestas dicen que por 6 o 7 puntos está arriba de la Espriella. Es muy probable que el mapa geopolítico de Sudamérica quede sumando 2 más a las derechas radicales a Colombia y Perú. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implicaría si esto llega a ser así en el contexto de este mundo feliz, como diría Adolf Huxley? Y también te lo digo porque lo que dicen las organizaciones sociales en Colombia, también quiero plantear no solo las perspectivas del gobierno, sino de la sociedad. Porque plantean que hay una amenaza de estallido social. Muchas agrupaciones que si la derecha se toma el poder, el pueblo va a las calles. Colombia lo tuvo en paralelo con nosotros, ¿te acuerdas? Sí. En paralelo. De hecho, una de las evidencias o indicios que mostraba Mario Desbordes en aquella época de que había un grupo muy organizado de la primera línea, y yo digo un grupo de la primera línea porque en Chile se habla siempre, sobre todo desde la derecha más conservadora, más ultra, de la primera línea como si fuera algo homogéneo. Y no es así. Habían muchos intereses diversos dentro de la primera línea, desde gente muy idealista hasta lumpen. Y eso cruzaba un amplio espectro. Y dentro de las argumentaciones que me daba Mario Desbordes era que el Black Bloc actuaba de la misma manera en Colombia que en Chile. Es un indicio, no es una evidencia, de que había movimientos organizados contra los gobiernos. Me parece que la posibilidad de un estallido existe, pero dependerá de la legitimidad. Si al final del día cualquier movimiento callejero violento no se sustenta solamente en el entusiasmo, la euforia de sus integrantes, sino el respaldo de la calle.
Si el fenómeno del estallido, la revuelta en Chile, fue que los fines de semana salían miles, decenas de miles, centenares de miles y en algunos casos millones de personas a marchar por la calle, lo cual le daba sustento a nivel de la opinión pública. Si en Colombia eso no se da, el movimiento está condenado al fracaso, además con cuerpos policiales extremadamente bien entrenados y poco, ¿cómo decirlo?, respetuoso de algunos protocolos de protección de los manifestantes. Entonces, me parece que mientras haya un respaldo dentro de la opinión pública y la población, un estallido es posible. Mientras eso no tenga respaldo en la población, es simplemente una declaración de intenciones. Y respecto de la pregunta del avance de las ultraderechas en Latinoamérica, ahí hay dos puntos. A mí me preocupa el avance de la visión, de nuevo simplista, de que cualquier problema social es un asunto de seguridad. De que una toma, tenemos a carabineros que los saquen. De que alguien consume drogas, ok, a la cárcel. De que, no sé, la migración, cerrar las fronteras. Los problemas sociales son eminentemente complejos. Y me da miedo el avance de esa idea. Ahora, la esperanza, pues uno puede mirarlo de los dos lados, es que después de Bolsonaro se volvió a Lula. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué? Porque la alternancia en el poder es sana. Porque impide que ideas... hay... ¿Cómo se llama? Michel, un cientista político que es el creador de la ley de hierro de las oligarquías, que dice básicamente que en todo grupo organizado hay otro más pequeño que tiende a tomarse y mantener el poder, y que dice que esto es maravilloso, que más tarde o más temprano los políticos empiezan a confundir sus propios intereses con los intereses del Estado. Y que, por supuesto, a cambio de eso, inmediatamente empiezan a pensar que ganan poco dinero. Y entonces abres una puerta a la corrupción, o al menos a la indolencia, a permitir cosas como que un diputado que tiene acciones en un tipo de empresa vote cuando se regula ese tipo de empresa. Te menciono a Saldívar, que tenía en las pesqueras, y a Silva, de la UDI. Dos casos extremadamente opuestos en líneas políticas, un DC y un UDI, porque Silva tenía intereses en las ISAPRES. Ambos votaron leyes que tenían que ver con eso. El argumento para defenderlos de ambos sectores es que las acciones que tenían eran tan pocas. Digo, pero no, es una cuestión de principios y del ejemplo que debes dar para tus colegisladores como para la población. Yo tengo intereses y por lo tanto, no debo votar acá porque esto se puede malinterpretar o porque puede dar lugar a corrupción. Entonces, la alternancia en el poder impide que mucha gente empiece a pensar que su labor es imprescindible y por la cual le pagan poco y que termine negociando cosas que no hay que negociar, la permanencia en cargos de autoridad durante décadas. Yo creo que es bueno que haya alternancia en el poder. Creo que es bueno que eso debe ir acompañado de un debate democrático, donde se intercambien ideas, de legislación seria. Y cuando digo debate democrático, te voy a decir una cosa que se me quedó en el tintero con mi ley. Milton Friedman, el padre, decía que el único pero que él le ponía a Chile con su política neoliberal en aquella época, ahora diríamos anarcocapitalista de la época de Pinochet. No olvidemos que fue un laboratorio y un experimento. Sí. ¿Acá vieron si funcionaba o no? Sí, pero él decía, la gran mancha negra es que no fue democrático. No fue un proceso instaurado desde la convicción de las élites. Fue un proceso instaurado con las armas. Un shock. Claro. Y en Argentina, más allá o más acá de acuerdo o en contra que pueda estar con el sistema, con las costumbres argentinas, con su idiosincrasia política, hay una democracia. Y me parece que va a ser muy difícil implementar una idea de ultraderecha anarcocapitalista en un país como Argentina, que desde Perón para acá tiene la convicción de que los grupos obreros sindicales organizados son la manera correcta de velar por los intereses de lo que en aquella época era el proletariado y que hoy día podría ser entre el boletariado y el ciudadano
común y corriente. El boleta de honorario Tado.